en el caso del Ministerio del Medio Ambiente. Hay que reconocerle a que el ministro, digamos, tiene una buena carreta, para mencionarlo así con toda cordialidad, en el sentido en que presenta las cosas como buenísimas, ¿no? ¿Cierto? Y le alcanzó el tiempo para hablar como de 20 cosas distintas. El problema es que cuando uno mira, ministro, la cantidad de plata que le dan a usted para que haga tantas hazañas, ¿cierto? Se tropieza que son apenas 730.000 millones de pesos. Eso corresponde al 0,23% del presupuesto total. O sea, esos son centavos. Claro, eso para una ama de casa, pues eso le puede sonar un montón de plata, pues si la compara con el valor del mercado, pero en términos económicos, pues es imposible. Entonces yo no puedo creer que esto vaya bien. A mí sí me da mucha pena que en un país tan grande, tan lleno de problemas ambientales gravísimos de todos los órdenes, etcétera, etcétera, pueda ir bien en la ejecución de cualquier proyecto, así fuera perfecto. Yo no creo que lo sea. Yo tengo muchas diferencias con el proyecto ambiental de este gobierno, pero no voy a entrar en detalle, voy a ser muy sucinto en lo que digo, pero no me pueden decir que esa propuesta, así fuera maravillosa, puede ir bien con esas chichiguas, para usar digamos, esa palabra. Entonces yo estoy convencido que eso tiene que ir muy mal, va muy mal. Los problemas de deforestación son gravísimos, los problemas de agua son gravísimos, todos los problemas ambientales del país son muy graves. En cambio, si no le oí decir nada, señor ministro, de una cosa que la que todos hubiéramos querido oírle decir algo es que no mencionó ni a Santurbán ni a Quebradona, que son los dos temas grandes del problema ambiental del país hoy. Y hay mucha incomodidad y mucha preocupación por la sacada esa que nadie cree que fuera por razones familiares del presidente de la ANLA, ¿no? ¿Sí? Pues porque todos sabemos que hay un pleito en torno a las licencias ambientales para esos dos proyectos mineros, tan destructivos para Santander como para Antioquia. El propio exministro de Ambiente, el doctor Rodríguez, Manuel Rodríguez, expresó su duda de si lo habían sacado era para poder aprobar esas dos licencias ambientales a las que tanto nos oponen. Bueno, el caso de Minas también voy a ser brevísimo, ¿sí? Aquí se sugiere mucho que es que los de la oposición, y nos meten a todos en el mismo saco, pues con mucha facilidad estamos en contra de la minería. Eso no es verdad. Yo tengo una frase acuñada desde hace años en esta comisión, la acuñada, que digo, minería sí, pero no así. O sea, minería sí, el mundo es un mundo que sin la minería quedaríamos en la comunidad primitiva, etcétera, etcétera. Eso es fácil de demostrar, pero sí también decimos, pero háganla bien. Entonces decimos, minería sí, pero no así. No la hagan mal, no la hagan en Santurbán, no la hagan en el suroeste de Antioquia, en Quebradona, porque ese no es el tipo de minería que le sirve a Colombia. Y por supuesto discutimos si las regalías son buenas o no, son malísimas. Los impuestos que pagan son malísimos. La casi que les regalamos el mineral, entonces ahí tenemos derecho a plantear las cosas. Y hay ciertos tipos de minería como el fracking que no nos gustan y tenemos todo el derecho a que no nos gusten. Pero a lo que voy a ir es al punto del presupuesto en esto, porque en esto también es mediocre el presupuesto, pues con diferencias. Entonces miren ustedes, este es un gobierno apasionado por la minería, sueña con la minería, todo para la minería, la salvación es la minería, bueno, este y los anteriores. Y cuando uno mira el presupuesto, señora presidenta, descubre que también está inflado, de otra manera. De otra manera, porque aparece con un presupuesto con un monto total de 5 o 8 billones de pesos y eso suena a una plata importante. Pero cuando uno le quita los subsidios, ¿sí? Que se deben separar o por lo menos entenderlos, porque son subsidios para, digamos, tarifas de gas o de electricidad o lo que sea, entonces el ministerio, el presupuesto que le queda de verdad a la minería para respaldarla en su actividad, pues hay que quitarle 3.6 billones de pesos a los 5.8. Entonces también tenemos un presupuesto absolutamente exiguo, particularmente exiguo, señor ministro, para respaldar la formalización de los pequeños y medianos mineros. Yo no veo cómo el Ministerio de Minas le tolera o le acepta al señor ministro de Defensa que haya pasado un proyecto de ley para meter a la cárcel a los mineros pobres de Colombia, tratándolos de criminales. No, no son criminales, eso es una falacia. Es como tratar de criminal a un vendedor ambulante. Pues sí, no está cumpliendo con las normas de la municipalidad, pero eso no lo vuelve un criminal. No, no lo vuelve un criminal de ninguna manera en el mundo del comercio. Y a esos pequeños y medianos mineros no son criminales. Ahora, que haya criminales disfrazados de pequeños mineros o de grandes mineros o de banqueros o de arquitectos, yo soy arquitecto, sí, todo puede pasar, pero no pueden meter las cosas planteadas
de esa manera. Entonces el presupuesto de inversión, al final lo que yo veo es que son 530.000, 40.000 millones, que es una suma supremamente pequeña también para todo lo que hay que hacer en ese sector. Es un sector que para que funcione bien de verdad necesita recursos mucho más grandes. Pero si miráramos educación, pues decimos lo mismo. Si miramos salud, en todos los casos lo que tenemos es un presupuesto demasiado pequeño. Entonces termino diciendo esto. Este es el principal problema de Colombia. Y este es mi debate. No puede funcionar bien, echen los cuentos que echen. Así nombren youtubers de ministros, verdaderos maestros en el arte de la palabra. No puede funcionar bien un país ni un presupuesto ser bueno cuando el producto por habitante de Colombia es de $6.500. ¿Sí? Y Estados Unidos tiene $60.000, ¿cierto? Y Alemania tiene como 70.000 y bueno, aquí, o sea, los países que medio funcionan en el mundo funcionan bien, están de $30.000 hacia arriba. El desempleo es bajísimo, no hay informalidad. O sea, es otra historia. Esto lo arreglamos o aquí no hay nada que hacer, lo demás es demagogia. Y como lo están haciendo muy mal. Miren ustedes si hago esta comparación. Presupuesto de agricultura, que es donde está una de las fuentes de creación de riqueza. Y resulta que le meten un tijeretazo durísimo al presupuesto de agricultura. Lo recortan en 8%. Es apenas de 1.7 billones de pesos. Eso es una suma ridícula. Entonces, si no se promueve la creación de riqueza, pues ¿cómo se puede promover que el Estado tenga un presupuesto grande? Pues no se puede, porque es que esto aquí no es con cuentos como se resuelven las cosas. La palabra industria no aparece en el presupuesto, aparece comercio. Un país que no tiene una política industrial, que no se preocupa por crear riqueza en la industria, que es donde está la tecnología de punto. Aquí todo el día nos hablan de la ciencia, de la ciencia, de la ciencia y del desarrollo, y resulta que la palabra industria no aparece en el presupuesto, pero más grave aún, ministros y viceministro de Hacienda. Ciencia, de la que echan carreta todo el día y hacen demagogia todo el día con la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, pero la de los otros países, porque la de Colombia, ¿y sabe qué le hicieron al presupuesto de ciencia? Le reducen en 28%, 28%. Un presupuesto que ya era ridículamente pequeño, de 400.000 millones apenas, y lo bajaron a 281.000. Les llamo la atención a los colombianos. Este es el debate central del país. Y ahora con la quiebra de la pandemia, pues ni se diga, porque el retroceso que estamos teniendo en capacidad de generar riqueza es inmenso. O sea, aquí hablamos mucho del desempleo generado y la pobreza, y está bien, porque eso es muy doloroso, pero es que detrás de ese aumento del desempleo y del empobrecimiento del país está la quiebra del aparato productivo, o de una parte inmensa del aparato productivo, y quien no crea riqueza no tiene futuro. Y si en algo han fracasado todos los gobiernos en Colombia es que son incapaces de generar riqueza. Y se los digo, en la economía de mercado, aquí dejen de farolear hablando de los éxitos de Estados Unidos y de Alemania y de Francia. Porque esos éxitos de esos países, contrastados con Colombia, lo que muestran es el rotundo fracaso de la orientación económica colombiana. País que no tiene agro, que no tiene industria, que ni siquiera la minería la hace bien hecha, nada. Pues es un país que va de mal en peor. Y entonces el cuento que nos echan es que por ahí viene un mister con unos espejitos que es que a traerle una plata al doctor Duque, háganme el favor. Y el doctor Duque se empecina en seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Y que porque reparten unos cuantos pesos por ahí bien poquitos, entonces las cosas van bien. Yo les llamo la atención, mis queridos colegas, sé que somos contradictores en muchas cosas, pero en esto que estoy diciendo es verdad, no son cuentos. Medítenlo. El país se está hundiendo cada vez más y con las políticas económicas que tienen no tiene futuro. Cada vez habrá menos para repartir. Y digo una última cosa, ¿cuánto de esto, señor viceministro de Hacienda, se irá a ejecutar? Yo creo que a la hora de ejecutarse el año entrante este presupuesto va a ser bastante más bajo que el misérrimo aprobado. Obvio, porque no va a haber recaudo para sostener eso. Y a punta de deuda eso no se puede resolver tampoco. ¿Sí? Entonces esto va a ser bastante más malo que lo que nos están diciendo. O sea que a los ministros les va a tocar afinar su poesía, pues porque la cosa se les va a poner muy, muy complicada en el contraste entre lo que dicen y la verdad de la lamentable realidad de Colombia. Muchas gracias, señora presidenta.